¿te han contado esto que pasó entre Bolívar y el general Pedro León Torres? Don Basilio supo que Bolívar, en una maniobra estratégica, contramarcho de Chaguarbamba, tomó la ruta occidental del Galeras, regresó a Pasto y, con presteza, ocupó las alturas de Cariaco, una posición que se antojaba formidable. Bolívar, guiado por hombres de Veracruz, llegó a la población de Consacá a las 5 de la tarde. Allí, se cruzaron notas entre el general Salom y don Basilio García relativas al canje de prisioneros. Mientras el batallón Bogotá acampaba en Bomboná, el resto del ejército permanecía en Consacá, donde se sucedieron varias escaramuzas de combate. En Consacá, la falta de víveres para racionar a la tropa impulsó a Bolívar a tomar una de esas resoluciones propias de su genio guerrero. Montó a caballo, cruzó la quebrada y se dirigió al lugar donde se encontraba el coronel París con el batallón Bogotá. Le ordenó que, bajo las órdenes del coronel Jesús Barreto, realizara un reconocimiento del flanco derecho enemigo, que se apoyaba en los riscos del Galeras. Informado del resultado, Bolívar hizo un nuevo reconocimiento personal y, al volver a su campamento, sentenció: bien, la posición es formidable, pero no debemos permanecer aquí, ni podemos retroceder, tenemos que vencer y venceremos. Acto seguido, dio las órdenes para el ataque y, consciente de la importancia de ocupar una altura desde donde se podía infligir daño al enemigo, se dirigió al general Torres, un destacado militar venezolano llamado Pedro León Torres, nacido en Carora, Estado Lara, Venezuela, el 11 de abril de 1788. Torres había conocido a Bolívar durante las primeras etapas de la Guerra de Independencia de Venezuela, alrededor de 1813 a 1814, y había comenzado su lucha como patriota hacia 1811 a 1812. Bolívar le ordenó con apremio: sin que almuerce la tropa, tome de aquella altura y yo vuelvo volando con las fuerzas que están en la reserva. Sin embargo, Torres interpretó erróneamente la orden y dispuso que la tropa hiciera pabellones y recibiera el rancho. Al regresar Bolívar y ver a sus hombres descansando mientras el general Valdés ya combatía, su enojo fue palpable. Con severidad, dijo a Torres: entregue el mando al coronel Barreto, que seguramente cumplirá mejor que las órdenes que se le den. Pedro León Torres, herido en lo más hondo del alma por esta reprimenda, rompió su espada y, tomando un fusil, replicó con fervor patriótico: Libertador, si no soy digno de servir a mi patria como general, la serviré al menos como granadero. Bolívar, conmovido por este acto de humildad y valentía, corrió a abrazar a Torres, lo llenó de justas y merecidas alabanzas y le devolvió el mando de su división. Como un titán, el general Torres dio la voz de mando a su división y, ciego de furor, se lanzó sobre el enemigo. Eran las 3:30 de la tarde cuando principió con encarnizamiento la batalla de Bomboná, una de las más cruentas que hubo en América. En la primera media hora de combate, la división de vanguardia sufrió terribles bajas, el general Torres cayó herido en la cabeza, siendo reemplazado por el coronel Lucas Carvajal, quien a su vez fue herido y sucedido por el coronel París, que también cayó desmayado. Otros valientes oficiales como el teniente coronel Ignacio Luque y Pedro Antonio García tomaron el mando sucesivamente, sin que ninguno retrocediera ante la muerte. El batallón Vargas desapareció, el Bogotá quedó casi exterminado, y los pocos que sobrevivieron se batieron como héroes. Bolívar, de pie sobre una alta piedra, observaba la entrada de la división de Torres por la honda cañada y exclamó con admiración: «¡Qué bien entra mi gente!». Un amigo cercano le respondió con sombría premonición: «Mi general, pero no sale». Mientras esto sucedía en el centro, el general Valdés, con los rifles, trepaba por el flanco derecho enemigo, situado en los riscos del Galeras. Después de 3 horas de rudo batallar, el enemigo se vio flanqueado, decidiendo la acción a favor de los patriotas. Bolívar, al percibir las ventajas obtenidas por rifles, se dirigió al batallón vencedor y les arengó: «Batallón vencedor, vuestro nombre solo basta para la victoria, corred y asegurad el triunfo». Este batallón se lanzó contra el enemigo, pisando no el suelo, sino los cadáveres de los combatientes. Finalmente, Bolívar triunfó, y en el campo de batalla se oyó el grito de «¡Viva Colombia!». En Cariaco, Bolívar ordenó que Rifles bajara de su posición y se situara allí, siendo reemplazado por el batallón vencedor. La división se empleó en recoger los heridos, fusiles y reunir a los dispersos. Es importante destacar que, a pesar de la grave herida sufrida en la cabeza en la batalla de Bomboná, el general Pedro León Torres sobrevivió. Continuó su destacada carrera militar al servicio de la independencia y falleció muchos años después, el 20 de marzo de 1844, en Valencia, Venezuela.
Su valentía y compromiso en Bomboná fueron solo un episodio más en su larga y dedicada lucha por la libertad de la Gran Colombia.